Colombia, Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Qué grato placer, cuánta alegría, qué honor, qué satisfacción, además cuánta responsabilidad el estar con todos ustedes. Declarado siempre en aprendizaje, no hay ningún problema porque todos los días aprendemos ciertamente de nuestros invitados, sobre todo de todos ustedes, valga la acotación. Yo soy Wilmer Rosas, esto es Sin Mentiras. Noviembre, mes aniversario, estamos en el aniversario, en el primer aniversario de Sin Mentiras a través del canal de ANTV, un canal para todas las voces. Bueno, como le hemos propuesto a todos ustedes en días anteriores, ya vieron un primer encuentro, contraposición de ideas, una suerte de debate, quizás de reunión entre amigos académicos intelectuales, pero sobre todo de parlamentarios, porque este es el canal de la Asamblea. Hoy traemos de invitados. Si ustedes lo ven en su pantalla, del lado derecho va a quedar el diputado de izquierda, Juan Romero del PSUV. Y del lado derecho mío e izquierdo de ustedes va a quedar el doctor José Gregorio Correa de Acción Democrática. Así que ustedes se conocen, bienvenidos, gracias por estar aquí al programa. Esto no hay muchas reglas, de verdad. Así que lo podemos hacer incluso en vivo, podemos interrumpirnos, podemos conversar. Y yo les voy a proponer dos vertientes. La primera de ellas tiene que ver con un análisis rápido entre 1958 y 1998 y después 1998-2022 para la fecha. Pero como hay una noticia y tenemos que estar en la noticia, quiero la impresión en primer lugar de José Gregorio Correa del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Bienvenido. Felicidades al canal, mes aniversario, qué bueno que el canal de la Asamblea, el canal de todos nosotros, de todos los venezolanos y de los parlamentarios, y la forma que tiene el Parlamento de comunicarse con sus electores, hoy está de aniversario en el mes de noviembre. Me alegra mucho porque después de mí le darás la palabra al diputado Romero. Te decía en los pasillos del canal que me la pusiste difícil porque tengo al frente mío un amigo de respeto, alguien a quien he aprendido a respetar, no coincido con él en lo más mínimo ideológicamente. Ideológicamente no hay nada en lo que yo pueda coincidir con el diputado Romero, pero tengo un inmenso respeto porque creo que es un hombre honorable y de respeto, y yo eso lo valoro muchísimo. Mira, yo no sé cómo será el triunfo de Lula para Brasil. Si yo hubiera sido brasileiro, no hubiera votado por Lula jamás, mucho menos por Bolsonaro. Pero me alegra que haya ganado Lula, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a Venezuela. Con el triunfo de Lula salimos de la estafa de que si aquí había otra embajada, otro presidente, o otro cualquier cosa. Yo creo que por fin vamos a salir de eso. Que los votos que teníamos trancados en el Parlasur y en el Mercosur, que era Brasil, creo que nos va a permitir nuestro regreso. Es inconcebible que Venezuela esté integrada de pleno derecho al Parlamento Latinoamericano y no esté integrada al Parlasur, porque justamente Brasil no los ha tenido trancados. Yo creo que, no sé si eso será bueno para Brasil, sospecho que no, pero para Venezuela es una maravilla. Mira, pero creo ve que es acá, magnífico. ve acá, Romero, tú sabes que esto, primero me voy a tomar la valeriana, porque estos diputados son muy buenos, me la voy a tomar en serio. Y es que ellos saben que es de verdad la cosa. José Gregorio Correa arranca y dice, bueno, yo no sé si es bueno para Brasil que haya ganado Lula, yo no hubiese votado yo no por soy Bolsonaro. brasilero. Pero yo no sé por quién hubiese votado, porque había ganado nada más. O era Lula o era Bolsonaro. No, y tenía por la el opción bendito en amor de blanco, Dios. calma. No, te estoy hablando de ahorita. Ahorita había la opción del sí. blanco y nulo. Así son los adecos, cuéntame. pero escucha, Cuéntame, había José opción de Gregorio. Ya blanco y hablaste, nulo. José No, Gregorio. había blanco y Espérate nulo. un momentico, espérate, José Gregorio. Hazle honor al programa Juan Sin Romero, Mentiras. Juan Mira, Romero. Yo voy a comenzar con una frase de Aristóteles, un poco en respuesta a lo que dice mi buen amigo. Aristóteles dice que hay que ser muy inteligente para entender la diferencia y respetar al otro. Y yo creo que ambos somos suficientemente inteligentes y sobre eso hemos basado la amistad. Yo ahí difiero de José Gregorio. Yo creo que sí es muy bueno para Brasil y es muy bueno para nosotros. Bueno para Brasil porque, y se lo manifestaba él en el aire, antes de entrar, me preocupa mucho el movimiento pentecostés y lo que significa en términos religiosos, en esa visión ultra religiosa de superioridad étnica, de una visión segregaria, en una sociedad multiétnica y tan compleja como es la brasileña, justificando la violencia, justificando la xenofobia, y el triunfo de Lula creo que es un elemento atenuante a eso. Va a tener, eso sí, que enfrentarse con el hecho que sin lugar a dudas e inesperado por todo el mundo,
Bolsonaro obtuvo una votación muy importante, lo cual significa el avance de un extremismo religioso en nuestra América, que ya ha tenido su coletazo aquí en Venezuela, en Colombia, porque es la penetración de iglesias evangélicas de origen calvinista y protestantista, que es un proyecto de injerencia norteamericana. Por eso sería otro tema. Yo sí soy optimista, ¿no? Decía mi maestro, el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, que la esperanza por sí sola no es suficiente, pero que sin esperanza nunca vamos a ningún lado. Yo tengo esperanza en que a Brasil le va a ir un poco mejor. Si a Brasil le va un poco mejor, nosotros No, no a vamos nosotros. a nosotros. Había 4 formas de votar en Brasil. Si vota en blanco, dijiste, mira con lo que dijiste, Blanco. votaré en blanco por el bendito amor de Dios, José Gregorio Correa. ¿Cómo tú vas a parar? ¿Cómo tú le vas a decir a una sociedad como la brasilera que votará en blanco? Yo no te estoy diciendo que vote en blanco. Eso, pero no lo dijo. Hazle honor al programa. No lo dijo. Detente. Te digo que te detente. Voy a tomar mi valeriana, compañero, doble. Es que el televidente tiene que saber que habían 4 formas. O votabas por Lula, por Bolsonaro, en blanco o nulo. Y de eso hubo Claro. 6 millones de votos entre nulo y en blanco. Quiere decir que 6 millones de brasileños. Pudieron haber decidido. 6 millones no estaban de acuerdo con ninguno de los dos. Eso es una lectura que tendrán que hacer ellos, los que viven allá. Yo soy venezolano, no tengo otro país ni tengo país de repuesto. Ok, vamos a un tema, fíjate, y como acabas de hablar, y hay una propuesta en la mesa para llevar el hilo del programa. A ver, el diputado Juan Romero, ¿qué reivindicarías entre 1958 y 1998, donde los adecos dijeron que nació el padre de la democracia, Rómulo Betancourt? Mira, chico, yo creo que los adecos hicieron algo bien interesante, porque todos, y te lo dice alguien que es historiador, como tú bien sabes, esa es mi profesión, yo soy historiador y politólogo. Tengo 30 años recién cumplido como profesor de la Universidad del Zulia. Tanto los adecos como los copellanos siguieron un proceso de desarrollo que fue formulado por 2 actores que han sido muy maltratados por la historiografía venezolana. Me refiero a Isaías Medina Angarita y me refiero a Marcos Pérez Jiménez. Uno puede acusar a Pérez Jiménez de cualquier elemento, pero los grandes proyectos que caracterizaron la primera etapa de la democracia son todos proyectos formulados inicialmente por una convocatoria que hace Isaías Medina Angarita en el año 1941 para conformar una mesa de especialistas, burócratas lo llamaríamos en el sentido de Weber, que iban a tener una idea de país. De ahí surgió el proyecto de la siderúrgica, surgieron y se consolidaron todos los procesos de comunicación, de vías de comunicación, la autopista regional del centro, la Lara Zulia, la Falcón Zulia, la carretera Oriente, todo el sistema de Sidor fue planificado ahí, después posteriormente ejecutado, todo el tema de las petroquímicas y hay una línea de continuidad en ese sentido. El puente sobre el lago, de donde yo soy diputado, su planificación inicial era muy distinta a la que tenemos. Iba a tener un tren, iba a tener vías para que lo pudieras transitar a pie y en bicicleta, ¿no? Son algunos elementos que yo reivindico. Ese elemento de continuidad en términos de la consolidación de una infraestructura. Bueno, con absoluta criterio del bisturí periodístico, porque tengo que ir al corte. Fíjate, José Gregorio, diputado José Gregorio Correa, que el diputado Juan Romera se antecede, ¿no? Al periodo 58, él dice que en la continuidad, porque la gente de izquierda no puede reivindicar los pactos, el pacto de punto fijo, no puede reivindicar nada de eso. Pero entonces te voy a dejar la pelota al regreso, porque el historiador nos dio golpecito con Medina Angarita y con Pérez Jiménez, a quien reivindica. Por cierto, que los demócratas no van a reivindicar. El que lava con jabón azul nunca usa suavizante. Bueno, yo no sé. Ya venimos, señores, porque esto se está poniendo bueno. ¿Me dieron más valeriana? Sí, también valeriana, porque ya venimos, ya venimos. Continuamos en Sin Mentiras, aunque usted, A nosotros dos. no lo crea.
Mira, entonces, Tiene que ser a él, ¿cómo porque es la es que cosa? aquí- Sí, no se me vaya, espérate un momentico. Detente, Te hice te una digo que te pregunta, detente. te dejé una Vamos a darle pregunta, valeriana. te hice una pregunta anterior, o sea, ¿cómo ves tú a la gente de la Que lava con jabón azul. que no reivindica pues a la... Bueno, tú sabes que los que ganan crucifican. No, ponme de este lado para que haga así. Vamos a poner el lado izquierdo ahora. Los que ganan crucifican. Crucificaron el pacto de punto fijo. Y el pacto de punto fijo sencillamente le dio estabilidad al país. Le dio, y Gobernanza, que le dio gobernanza, gobernabilidad. Pero es que además es importante que estas nuevas generaciones no crean que esto se hizo en el Estado Falcón. Esto se hizo en Sabana Grande, en la casa del doctor Caldera, Rafael Caldera, que se llamaba Punto Fijo, su casa. Entonces, algunos decían, pues sí, es que ese día en Coro estaba lloviendo cuando se firmó en Punto Fijo. ¿No? Pero bueno, A la hora de inventar, se puede hacer cualquier cosa. entremos en esto. Yo creo que el periodo tuvo como todo. Yo particularmente estoy reñido con las dictaduras. Estoy reñido con la falta de libertad. No puedo dejar de entender que Pérez Jiménez modernizó el país y creo que hay un país antes y después de Pérez Jiménez, pero cuando yo no tengo libertades políticas, eso me cuesta muchísimo aceptarlo. Y creo que la caída de Pérez Jiménez fue buena para el país. Luego vinieron una serie de venezolanos, porque es que el tema no es adeco, copellano, chavista. Aquí lo que somos es venezolanos. ¿De dónde se alimentó el chavismo? ¿De dónde? ¿Es que cayeron de otro planeta? No, Adeco y Copellano. están alimentados mayoritariamente. Y como tú vas a preguntar en algún momento por el final, yo quiero que ahora todos esos que dicen que no son de dónde eran, pero ya llegaremos allá, te lo tengo guardado para algún negro, cuando me preguntes qué ha pasado. O de algún segmento que No, ahora no. Hermano, no se defienden los que no nos están acusando. Eso es importante. Es un principio del derecho. No confundas Entonces- este negro con otros negros. con otro No, negro. porque es que además yo me refería era a esto. Ah, el negrito. Negrito con leche o marrón, lo mejor. Mejor Eso es café del Peñón. No, no, ya eso no no, existe. eso no existe, no Ya no existe. existe, lo expropiaron y lo acabaron. Aquí no hay empresa expropiada que esté funcionando. Ya Pero vamos, ya sigamos. vamos a llegar por allá. Ajá. Espérate, quédate tranquilo, ya vamos a llegar por allá. No, vete para tu lado. No, déjame aquí. No, regresa a tu lado. Mira, Juan, fíjate una cosa, me diputado Juan preocupa. Romero. Ahora, cuando se habla, fíjate, varias figuras, Betancourt, Caldera, Leoni. Gallegos, Leoni, Luis Herrera, Herrera. Lucinchi, Carlos Andrés Pérez. A la gente, cuando llegó a Carlos Andrés Pérez, la gente le da escozor, porque decían los ultraconservadores, los ultrachavistas, los ultra de derecha, de izquierda, que tú le puedes decir todo a Pérez, pero realmente fue el que nacionalizó el petróleo. ¿Qué dices tú? Y el hierro. Yo hablé del petróleo. Un poco a un comentario que hacía José Gregorio. Los pactos en sí no son malos. Yo estoy también de acuerdo que es necesario un pacto en términos de entendimiento, pero un pacto que no sea excluyente. El pacto incluso de punto fijo no nace ni siquiera en pacto fijo. Dejaron a los comunistas afuera. Es un acuerdo previo en Nueva York donde participa el gobernador Nelson Rockefeller, que agarra primero a Jovito Villalba y a Betancourt, y cuando llega a Caldera, que lo expulsan de los últimos, como tú sabes, ya prácticamente en El mandato está noviembre hecho. del 57, lo agarra y lo sienta, le dice, pónganse ustedes de acuerdo, porque todo nos indica que el Partido Comunista y el ala más radical de Acción Democrática, dirigida por Simón Sáenz Mérida, iba a tomar el poder, ¿no? Ya se había conformado la Junta Patriótica en mayo de 1957, se estaba preparando lo que iba a ser la huelga general, se estaban haciendo incluso los contactos con los militares. Eso es importante que lo digamos de nuevo por el tema histórico. Entonces, el pacto de punto Wolfgang fijo... Larrazábal, ¿qué? Ah, sigue, perdón. Sí, Wolfgang Larrazábal se agrega ahí, ¿no? El tema de los militares, ¿no? El pacto de punto fijo excluye inicialmente al Partido Comunista de Venezuela y inicia una visión, porque es la visión de Betancourt de excluir a... ahora, del pacto de punto fijo surge algo que yo sí rescataría, que es lo que se llamó el Programa Democrático Mínimo, el PDM. El Programa Democrático Mínimo señalaba, bueno, vamos a invertir, vamos a mantener la inversión Eso no en te mete en un infraestructura. problema. Tú estás reivindicando ese pedacito de la historia. No te metes en un problema. ¿Por qué me va a meter un problema? No, digo Soy yo, historiador. no sé, porque es que usted todo siempre dice que no. ¿Cómo escribes tu intriga? ¿Con H o sin H? No es un problema, porque es una realidad. El programa democrático mínimo no fue un programa malo. Es decir, ¿Cuál es? no fue, yo critico, así como Correa dice lo de la dictadura, yo critico la represión, no tengo otra forma.
Yo sé perfectamente que la represión existe, porque cuando secuestran a Nijao, yo iba a cumplir 7 años, mi papá venía de Oro, era amigo de Carlos Lang, volaron la puerta de mi casa en el Marqués, tiraron el suelo a mi abuelita de 70 años, subieron a buscar a mi papá, sacaron a mi hermano mayor que tenía 16, le apuntaron a la cabeza, sacaron a mi otro hermano que tenía 11 y me sacaron a mí que tenía 6 y me pusieron una 45 en la cabeza para que mi papá no se echara a tiros, porque mi papá era ex guerrillero, mi papá fue tercer comandante de un frente guerrillero. Entonces, así como Correa dice exactamente que no puede defender la dictadura, yo no puedo defender esa parte del sistema democrático. Nadie Ahora, lo puede defender. lo que sí Nadie lo puedo puede defender es que ese programa democrático mínimo permitió algunas cosas. Por ejemplo, mi papá con eso volvió a ser catedrático de la Universidad Central de Venezuela. Mi papá se pacificó en el 68, ¿ok? Se pacificó en el 68, decidió de dejar de estar clandestino del 59 hasta el 68 y volvió a su cátedra de la Y universidad. la pacificación de Caldera ayudó mucho. Claro. Bajó Era la parte de guerrilla, Claro. bajó de la ese guerrilla, periodo. bajó claro. Teodoro, Pompeyo, entre otros. Un montón de gente. Entonces, Mujer. pero ese programa democrático mínimo se desarrolló ininterrumpidamente, efectivamente, hasta finales del gobierno de Caldera. Incluso, fíjate. Caldera 1. Sí, Caldera 1. Y fíjate que algo que es interesante, aunque parezca contradictorio, tiene que ver con tu pregunta. La nacionalización hizo que Carlos Andrés tuviera una visión absolutamente y empezáramos a construir lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa, es decir, un Estado que gastaba excesivamente, que despilfarraba. El desarrollo de la corrupción fue algo que marcó la nacionalización petrolera porque está barato, dame dos. La Pero historia el- siempre se repitió. Pero el rentismo no venía de ahí, ¿no? La Desde historia- Pérez, No, venía no. mucho antes. Tú sabes que en este caso la historia no se repite, la historia siempre se repitió. Mutatis mutanti. La historia se repitió. Pero entonces hay que reivindicar a Pérez, José Gregorio, por eso. No es un tema de reivindicar a Pérez, se puede reivindicar, pero o no. Es que el tema no es ese. Ahora te El metiste tema tú es en la problema, política. y yo celebrándole el 100 aniversario y tú, el centenario, y tú vas a decir que no vas a reivindicar a Pérez. No, pero es que ven acá, yo siento que no Ay, Dios reivindicar. mío, lo escucharon, adecos. Óiganme, es importante para los que tienen literatura. Si intriga se escribe con H o sin H. Ahora, el programa todavía están a tiempo de ponerle el nombre, si mentira, si con intriga. No es verdad. Responde. No es verdad. Yo creo que Pérez fue un presidente con unas características muy parecidas a algunos posteriores, pero muy parecido a alguno posterior, extremadamente parecido a alguno posterior. O vayas a preguntar porque te van a sacar el canal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Provocador. no, el que lleva latas siempre trae agua. Aquí hay valeriana, cortesía de Sin Mentiras, para José Gregorio El Correa. que lleva latas siempre trae agua. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hemos vivido y hemos despilfarrado un dinero en los últimos 62 años. Porque todavía esta mañana un señor partidario del partido de gobierno me decía que estaba un problema en la autopista y que ese problema tiene años así. Y yo le digo, coño, pero no han pensado repararlo y tal. Ah, y en los 40 años nunca lo repararon, y hermano, ya van 22, tú vas a seguir facturando a nombre de los 40 tu ineficacia. ¿A qué hora se te acaba tu factura? ¿Cómo le explicas tú a alguien que tenga 30 años, que tenía 8 años cuando llegó este gobierno, porque este es uno del otro, este es el mismo, no es A y B, que tú le puedes decir que la culpa es de los 40 años? No vale. Aquí hay 62 años de venezolanos al frente del gobierno que han sido eficaces e ineficaces. Unos mayoritariamente más que otras, pero como el que gana siempre escribe y el que gana narra, asesinaron el pacto de punto fijo y hoy tú podrías decir que este gobierno es eficiente. Entonces no me puedes decir que los últimos 5 o 6 años del que yo he estado en contra del bloqueo, del paro, de sanciones, no me digas que este problema tiene 15, 18 años por culpa del bloqueo. Diputado, pero ya, espérate un segundo, hay una sugerencia. Tú sabes que tú como conoces muy bien el fútbol y ya se acerca a Qatar, no te conviertas en Neymar, no juegues adelantado. Te dije que era en el segundo programa que íbamos a hablar, del 98 al 2022. Me está hablando ya del 2022. Pero bueno, tengo que hacer el es que corte. tú Tengo que hacer el corte No, y espérate. venimos en breve. Es- Ya venimos. es importante- El poder es lo tengo yo, importante- vaya venimos. Es importante Chao, modular, para es importante modular.
Continuamos en Sin Mentira con los diputados de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa y Juan Romero del PSUV y de Acción Democrática, de la Alianza Democrática respectivamente. Vamos a hacer esa precisión allí, jefe de la fracción. Y yo quería, a ver, fíjate que voy a tocar el Tú me tema. estabas haciendo una sugerencia. Vamos a darle un programa a José Gregorio Correa para que él haga su programa aquí. Entonces, él sea el que me invita a mí. El que es que se me va a salir esto de las manos. Deja hacerte la pregunta, chico. Pero tú me No, mira, voy a hacer la pregunta por aquí. ¿Qué fue lo que tú me planteaste? Óyeme lo que te voy a decir. ¿Una fíjate. sugerencia Año o de una 19 sugerencia? de 1958 hasta el 98. A ver, en revisión de lo que era el Congreso, de lo que fue las asambleas. El sistema bicameral. El sistema bicameral. ¿A ti te parece más útil idóneo? el sistema, que por supuesto, te lo explico rápidamente. Ajá, y dímelo, y después, Juan, quisiera tu Yo contraposición. creo que lo de más idea. útil para un país es el sistema bicameral. ¿Por qué? Porque el territorio, su representación está en el Senado. Erróneamente la gente te decía en aquella época, el Senado es para los viejos, para los que tienen experiencia. No. El Senado representa el territorio y los diputados representan al ciudadano. Por eso es que tú tenías una Cámara que tenía iniciativa para los intereses del ciudadano, era por diputado. Y los intereses del territorio por el Senado de la República. Y te digo Senado de la República porque cuando el sistema es bicameral, que tiene dos cámaras, se llama Cámara de Diputados y Senado. El Senado no se llama Cámara, se llama porque es la representación del territorio. Cámara es cuando representas al ciudadano. Y luego, cuando hay intereses del ciudadano con intereses del territorio, unes y haces la conjunta, haces la bicameral. En un sistema unicameral que según la reforma, siempre estuvo previsto cuando el presidente fallecido, el presidente Chávez, estaba previsto el sistema bicameral como venía siendo. Por primera vez desde Simón Bolívar hasta hoy, hasta el 2000, siempre tuvimos bicameral. Un bicameral que lo nombraba el dictador de turno, el presidente de turno, amañado, todo lo que tú quieras. Pero siempre había un Senado. Luego, el regreso del presidente Chávez de China, que decidió acelerar ese 1 de diciembre, acelerar la presentación del proyecto para el 15 de diciembre, para ese referéndum, se hizo lo que yo llamé en una época una colcha de retazos. Una colcha de retazos es que todas las comisiones que estaban trabajando en la constituyente, yo estaba en la época del Congreso, no era representante en el Congreso, a la comisión constitucional que presidía el doctor Escarrá, le dijeron que terminara su trabajo. La comisión que presidía Alfredo Peña, la de él, la que presidía, ¿y qué se hizo? Se unió. Por eso es que esta constitución es de las mejores constituciones que hemos tenido, pero tiene un problema que no está hilvanada. No tiene una secuencia. Vamos a Tú escuchar. te terminas un capítulo y brincas a otro que te es como un abismo. Ok, ya vamos a entrar. Es una colcha. Vamos a entrar a eso. Juan, ¿funcionó o no funcionó ese tema? Mira, entre esos años. las lógicas de las cámaras, de las representaciones bicamerales en América Latina, han buscado crear un equilibrio entre las fuerzas. Y efectivamente, como dice Correa, cuando tú lo analizas, ves que la mayoría tienen dos cámaras, la Cámara de Diputados y senadores. Y han creado unos mecanismos de equilibrio. En el caso nuestro, eso funcionó también cierto tiempo. Ya después que se quiebra los acuerdos que habían hecho posible ese programa democrático mínimo, sobre todo a partir de 1983, cuando con el Viernes Negro y como consecuencia, insisto, de lo que se denomina la enfermedad holandesa, es decir, un Estado que gasta más de lo que realmente está generando y que generó un gasto público excesivo. Esa estructura bicameral se transformó en un tema de competencias y de tensiones. Lo que sí diferencio contigo es que no fue de la noche a la mañana. Yo te lo digo que participé en el 4 de febrero y los documentos que sirvieron de base incluso a la discusión inicial de 1999 lo recuperó un buen amigo ñángara de mi padre, Clever Ramírez, ¿no? Viejo conspirador también, en un texto que se llama Historia Documental del 4 de febrero. Ahí ya se planteaba la disolución de ese sistema bicameral y el establecimiento de una Cámara en un debate bien interesante que se dio incluso en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, yo quisiera agregar un elemento que tú no has tenido,
y que yo creo que es importante, que es el tema del uso de la renta petrolera, porque yo creo que la discusión va a ir en la segunda parte sobre eso, y cuando hacemos el primer balance entre el lapso que va de 1958 a 1998, y esto por trabajo de mi buena amiga Pascualina Curcio, resulta que el Estado venezolano recibió a partir de 1975 hasta aproximadamente 1998 unos ingresos superiores a los 820.000 millones. Y a eso se le dio al sector privado para que generara inversión, para que generara productividad, más de 480.000 millones, o sea, mucho más de la mitad, que no fueron eso. Hay un proceso de acumulación de capital en términos marxistas de sectores privados que bajo la idea de que el Estado, lo público es malo y lo privado es bueno, vivieron de lo público. Pero tú dijiste en el primer segmento que avalabas la continuidad. Entonces, menos en eso. O sea, ¿cómo es la cosa? Dijiste que él dijo en el primer segmento que la continuidad te había parecido bien porque eso lo presentó Medina Angarita y desarrollo de la política. Pero aquí estamos hablando de la política pública, pero aquí estamos hablando de uso de los recursos públicos, que es distinto. Son dos cosas. Es decir, hay Acción Democrática y COPEI. Inicialmente, Acción Democrática, que mantiene los dos primeros Hubo periodos. despilfarro. Total. Claro. ¿Y tú no estuviste en ese sector? Sí, pero el hecho que haya estado no puede ser. Y una pregunta. No, pero ¿estuviste en ese sector que despilfarraron? No, yo no fui administrador de nada. Lamentablemente no fui requerido. Igual que yo no soy administrador en este momento. No fui requerido. Lo que sí soy solidario del gobierno de Luis Herrera y soy solidario del gobierno de Rafael Caldera. ¿Por qué eres solidario? Bueno, porque yo soy de origen demócrata cristiano. Y lo digo con mucha claridad. Es correcto porque yo tuve otro debate y dijeron, Mira, no es hay correcto que denominar el reconocerle- Viernes Negro como tal. Hay que No, reconocerle a Caldera, perdona, José Gregorio, pues esto que tengo que decirle. Hay que Qué bueno reconocerle a que tú Caldera traes que el en las Viernes dos Negro. ocasiones que estuvo, ayudó a bajar la confrontación política. Porque primero hizo la pacificación y luego una de las primeras cosas que hizo fue darle el indulto a los que participaron en el 4. En los dos gobiernos lo hizo. Caldera. Y eso habla mucho de Caldera. A pesar de lo radical y lo tosudo que podía ser Caldera en un momento, tuvo la capacidad de comprender que si no el país se le iba a ir de las manos. Y que además se iba a derramar mucha sangre. Y yo estoy en contra que alguien derrame una gota de sangre por pensar distinto. Por eso es que no me gusta que a la gente la criminalicen por pensar distinto. Cuando puedes hablar de Caldera, recuerdas el tema de la apropiación de los símbolos, de los colores, de la bandera. ¿Te acuerdas de eso? Que salió adelante a través de Caldera 2, salió adelante toda una campaña para el tema de la reutilización o de la forma más específica, más idónea de utilizar la bandera y los... Sí, la ley de símbolos de 1968. Sí, claro, de eso ya hace, por 69, supuesto, perdón. 50 años. No, estoy hablando de... 69. No, Caldera 2. Caldera 2... Ah, bueno, puso- de eso hace 30 años. Claro, puso una Claro, campaña. es que la bandera, Para la de la la agenda bandera no Venezuela. puede ser de nadie. Por eso, a eso me El refiero. escudo no puede ser de nadie. Tú no puedes decir que alguien carga una gorra, una cosa, porque es de un sector o es del otro. Aunque algún sector se haya querido apropiar de eso. Claro, pero que ese fue otro tipo de discusión, porque era un momento de crisis Pero- y era uno pero de los me elementos interesa es mucho lo del apropiarse de los despilfarro. símbolos. Ay, despilfarro. Ajá. ¿Cuánto ha entrado al país? ¿O este es para el segundo programa, para el tercero? Ah, ok. El segundo, calma. Ajá. Pues yo te dije que eran dos partes. Así parte es. uno, parte dos. Tenía razón, la leña arde, ahí está. Ah, bueno, déjalo ahí. Esperemos la parrilla. No, claro que sí. Tenemos que hacer el corte, ¿verdad? Sí, tenemos que Ya hacer regresamos el corte. con Wilmer otra vez, que nos tiene, a nosotros no no nos deja hablar. Ya, Bueno, el imagínate programa tú. que él tiene, verá que en este Ya video, venimos. para que se Solo entreviste para en él, mí, para él nada más. Ojalá que nos dejara hablar Vamos a a los ver. dos. Continuamos en Sin Mentiras con los diputados José Gregorio Correa de Alianza Democrática, de la Alianza Democrática, y de Juan Romero del PSUV, ambos profesores, catedráticos, en fin, y además son amigos, se respetan y eso es importante en el debate, a pesar de la diferencia que han establecido bastante en este día. Fíjate, vamos a entrar en este cuarto segmento a ver, no es una defensa de revolución y democracia, no estamos en eso, pero sí de las fortalezas que tú puedes observar. Fortalezas. Parece chavita, no hay un tema que termine. Grandes fortalezas entre el 58 y el 98. Grandes fortalezas para ti. Yo
Yo creo que del 58, 98. 58-98. Sí, cómo no, más y mejor educación, más y mejor infraestructura, un poco más de tolerancia. La pacificación que hacía el diputado Romero la mención, yo creo que eso fue importante, por eso fueron unas bases muy sólidas que nos tienen hoy aquí, a nosotros tres haciendo este programa. Este país estaría de otra manera si nosotros no, si el país, nosotros no, si el país no hubiera hecho lo que hizo y si no hubieran hecho los gobiernos lo que hicieron. Aquí hubo, por supuesto, represión, hubo asesinatos viles, Violación de los derechos humanos. violación de los derechos humanos a rabiar, como los hay ahorita. Pero no, porque es que no es un problema de gobiernos, es un problema de los seres humanos que están al frente de las instituciones. El tema de las alcabalas. Yo soy aquí el mayor denunciante. La alcabala se la denunció al presidente de la República en cadena. Y una pregunta, ¿es una política de Estado que el funcionario allí en la alcabala te diga, ¿y el amigo va para dónde? ¿Tiene factura de ese reloj? ¿Y esos lentes cuándo los compró? ¿De dónde viene? ¿Qué carga en la maleta? ¿Cómo hacemos? ¿No me va a colaborar? ¿Eso es una política del presidente Maduro? No, no lo es. Pero es una cosa que el funcionario lo hace y se le culpa al gobierno. Y eso es lo que ha venido. Son funcionarios irresponsables. Por eso es que esta Constitución tiene dos artículos que yo siempre le mando a leer a la gente, que es el 139 y el 149 de la Constitución, que es la responsabilidad del funcionario y la responsabilidad del Estado. 1958, 1998, fortalezas que tú veas, las fortalezas. Mira, yo voy de nuevo con el tema del desarrollo de infraestructura, indudablemente. Es decir, hay una consolidación. El país en la primera mitad del siglo XX estaba absolutamente disgregado. Si hay algo que se consolida a partir de 1958 es la integración del país. Es decir, la idea de la unidad nacional que se esboza por primera vez en el gobierno de Guzmán Blanco y que lo va a comenzar a desarrollar López Contreras desde su programa de febrero de 1936, se va a desarrollar en el 50. Una idea de nación, dices tú. Una idea de el nación mismo Gómez, integrada. Pero no de Y- ciudadanía. No, es que, no, ya va. La nación, de ahí deriva ¿Qué es la la idea. república? De ahí deriva la estructura que permite la ciudadanía y la ciudadanización. Si yo no consolido ese elemento de la nación, no puedo construir ciudadanía, porque la nación está relacionada con la estructura de funcionamiento de ese Estado. Decía Rodríguez, ¿quieres republicanos? Crea república, ¿no? Y en este sentido, nosotros, ahí hubo un proceso importante. Lo que decía Correa es innegable. Es decir, hay un proceso de incorporación en el sector educativo muy amplio, eso es innegable. Una extensión, construcción de liceos y instituciones educativas a partir de la década de 40, 50 y 60. Ahora muy hablemos, fuerte. pero hablemos rápidamente allí en ese mismo periodo del liderazgo político y de su cultura política. A ver, ¿cómo ves ese liderazgo político? ¿Cómo se arraigó? ¿Cómo se sembró esa cultura política? ¿O no hubo nada de eso? No se hubo y pudieron entenderse y las diferencias se pudieron arreglar y no tuvimos que ir a la fuerza. La violación de los derechos humanos, que siempre yo he estado en contra y creo que mucha gente, y no nadie, pocos podrían estar de acuerdo con la violación de derechos humanos, porque es que además tenemos que estar claros cuando estamos en presencia de violaciones de derechos humanos y cuando estamos en presencia de revanchas. Porque el único que viola derechos humanos es el Estado. Yo te agredo a ti, yo no te estoy violando tus derechos humanos, no. Es un tema de agresión. Quien te viola es el único que viola derechos humanos, es el Estado. Lo otro es la revancha, las gavillas, los linchamientos entre uno y otro por pensar distinto. Eso no son imputables a políticas del Estado. Entonces, eso es bueno que lo tengamos bien diferenciado. Yo creo que el liderazgo de esa pues, fue un liderazgo hasta cierta época honorable, fue respetable, y la sociedad lo hizo así. La sociedad se cansó y se fatigó. Los medios de comunicación y los empresarios pensaron que podían pescar Ocuparon esos espacios. pensaron que podían pescar en río revuelto en la figura de Chávez y se voltearon, le mordieron la mano al que le venía alimentando durante tiempo porque pensaron que iban a encontrar una oportunidad en Chávez. Y si quieres te los pongo con ejemplos, nombres y apellidos. Caso Bulton, avión, aquella boina, Chávez viajando por todo el país. Y la primera Carmen empresa, Ramia, la esposa Avenza, de Miguel Otero Silva. Miguel Enrique Otero. Enrique Otero. La empresa de Avenza fue una de las primeras expropiadas. El presidente le dijo, ¿cuánto te doy por el avión aquí? O sea, lo que te quiero decir es que al presidente fallecido, el presidente Chávez, no solo que lo hicieron las clases populares,
porque para que las clases populares hubieran votado por él tenían que darlo a conocer. Y los grandes medios de comunicación estaban delirantes. Pero, ¿sabes, Correa? Reían, aplaudían. Eso tiene que ver con un proceso general de América Latina, fíjate. ¿No? Pero me faltó. Sí, dale. Me faltó. Pero Entonces, tú puedes interrumpir, no te puedes decir no. tampoco. Pero fíjate, porque eso que tú señalas, una cosa, la cultura política, en ciencia política, la entendemos como todo aquel comportamiento construido a partir de las identidades políticas. Y eso va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Son identidades políticas. No es que, en términos de la identidad por sí, no es que es peor o mejor aquella, no se evalúa eso, sino que la cultura política tiene que ver cómo cada una de esas identidades ubicadas en el extremo, ¿no? De la extrema derecha hasta la extrema izquierda, construyen prácticas de entendimiento político que los identifican, símbolos, doctrinas, etcétera, que les permite movilizarse. Cuando uno ve eso, en el caso específico de Venezuela, ve algo interesantísimo. Y lo vuelvo y te repito, lo digo no como actor político que soy, sino como estudioso de la política que soy. Mi primer doctorado es en ciencias políticas. Y es que en el caso de los partidos en Venezuela, crearon identidades muy arraigadas. Correa lo debe haber vivido como yo. Yo fui dirigente estudiantil desde bachillerato, desde los 13 años hasta que salí a la universidad y después en la universidad seguí. Tú preguntabas en un salón de clase. Al sol de hoy. Al sol de hoy. Tú preguntabas en un salón de clase, en la década de los 80, ¿quién es de Acción Democrática? Te levantan la mano. ¿Quién es de COPEI? ¿Quién es del MAS? ¿Quién es del MEP? ¿Quién es del Partido Comunista? Hoy, Correa, que es profesor, igual que yo, te van a decir, no, yo no milito. Ninguno. ¿No? Es un tema de antipolítica, porque se construyó la antipolítica y lo que él dice de los medios de comunicación y de los empresarios privados es un tema. Fíjate, uno de los primeros actores de antipolítica es Fernando Collor de Mello. Es una de las primeras construcciones de la antipolítica en América Latina. En un gran país como es Brasil, surge de los medios, propietario de los medios. Macri. Antanemoco. ¿No? Son fenómenos políticos. Lo que pasa es que tú no te estás refiriendo Bukele. a algo grueso que él dijo. Él dijo que el presidente Chávez había sido criado no solamente por los sectores populares, sino por los grandes medios nacionales. No dijiste nada de eso. Es que, Pero es que es verdad. no te lo digo. Sí, Sí. Carmen Ramia Tú no fue sales, o sea, parte del equipo de comunicación de Chávez y esos medios con Miquelena intermedio. Porque Vasos Wilmer, compre Vasos Wilmer. Si no sale la publicidad de Vasos Wilmer, usted no compra Vasos Wilmer. O sea, la publicidad, ¿quién la se la dio? Valeriana de Wilmer. Dame mi Que Valeriana, repite- chicos, vamos al corte. El Tengo que ir café al que corte. ofrece- Me voy al corte, si ya no venimos. tiene Ya venimos, Valeriana, como los dos sí, pero diputados. eso Ya es vengo, me voy para así. encima. Yo creo que es Ya voy para manzanilla. arriba. Eso es lo que pasa. Yo creo que es manzanilla Vete para con arriba. monte. Aguanta, Porque no te le vayas decimos- todavía. tienes No que se ir para vaya el corte, no, vete para el no, corte. la No Valeriana se vayan de al Falcón. corte. Continuamos en Sin Mentiras con los diputados Juan Romero y José Gregorio Correa. En esta oportunidad, estamos en el quinto Yo sigo segmento creyendo que es ya. agua con Hay manzanilla algo y colorante. que estuve conversando en su pero vino más momento. calmado. Mira, estuve conversando en su momento con Te vamos a prestar atención. nuestro gran amigo Es lo único que te podemos prestar. Aristóbulo Isturi. Aristóbulo Isturi Almeida. dijo en su momento, estaba conversando conmigo mucho cuando era alcalde, Digo, dijo, mira, aquí hay que desbaratar todas las alcaldías, todos los municipios, acabar con la burocracia. Alcabala. Bueno, y eso viene de esta época de la que estamos hablando, del 58 al 98. Vamos a empezar por aquí. Mira, pregunta, ¿Cómo? Y se hizo eso, ¿Te no quedaste se hizo. congelado en el tiempo, del 2000 al 2021? Ya va, es no que pasó ese nada. es el segundo programa. Te dije que ese era el segundo programa. Ese es el de mañana. Ah, pero ¿y entonces? Te dije que éramos el segundo programa. Ajá, Es que yo dime, siento háblame. que tú estás como La fixado. burocracia en 58 al 98, la estructura burocrática del Estado. ¿cómo En lo la viste? segunda parte de esa temporada fue la peor. Se incrementó muchísimo, pero es producto de la renta petrolera y producto del despilfarro. A nosotros nos ingresó un dineral inmenso con el petróleo y gastamos más de lo que producimos. Hoy no tenemos nada ahorrado. Tenemos unas reservas petroleras antes y ahora mínimas, no producto de las sanciones. No. Ese pretexto se va acabando con el tiempo. El despilfarro fue muy grande. Tuvimos una Venezuela faraónica donde gastábamos más de lo que ingresábamos y nos dedicamos, en vez de generar empleo,
a generar facilidades al ciudadano. Yo particularmente tengo mis reservas con esto de la ayuda social permanente. Yo creo que la bolsa de comida, las ayudas son para época de catástrofe. Yo lo que quiero es una economía que funcione, donde el ciudadano, usted que está en sintonía, pueda comprar 50 tipos de leche, 50 tipos de mantequilla, 50 tipos de café y lo pueda escoger. Y que tenga un ingreso que le permita comprar a la hora que usted quiera. Y que no tenga que esperar que llegue la bolsa. Porque, ¿qué ocurre? Eso fue una medida que en su momento cumplió su función. Yo creo que cumplió su función porque cumplió su función en la época de Luis Herrera. Me acuerdo que estaba Mercal. Sí, comenzó ahí. Desde la época de Mercal, se entendió cuando la época de Luis Herrera que estaba en el Instituto Nacional de Nutrición, que en paz descanse el doctor Luis Bermúdez Chaurio, que era aquella que era pro Alifán, productos de ayuda familiar. O sea que la bolsa de comida no es una cosa nueva, pero las bolsas de comida no pueden venir para quedarse. El ciudadano tiene derecho a que con estas utilidades de aquí en diciembre, estos aguinaldos, pudiera ser como si antes compraba un carro, compraba más ropa, compraba casa, tener un ingreso mayor. Ya, pero Creo que sigue, estás adelantando una discusión que sigue es corriendo. interesante. Claro, sí, Pero es que ahora, pero porque se fíjate, lo estoy diciendo ya. la primera vez que va a Ahora, ver un segundo fíjate programa. de algo, Correa y Will, algo que tú señalabas que ¿Qué es tú de este lado? Me vine para la socialdemocracia, ¿viste? ¿Qué es tú de este lado? Tú no regresas. pastelero. Ah. Mira la gaita, Pastelero. pastelero, regálame un pastelito, pastelero. Dime, el tema de la urna. Guaco. Guaco, claro, maracucho, que coño, que lo conozca Guaco, por favor. No, fíjate, Tú eres oriental. el tema... Del oriental. Jesús Rosas Marcano, mi tío, vale. Ah, Rosas Marcano. claro. Coño, Mira, el tema, Bótate el la tema de bola, los vamos. subsidios, el tema de los subsidios, Bótate la bola. de las dinámicas, tuvo que ver efectivamente con los efectos de la renta petrolera. Pero yo creo que Correa está dejando por fuera un elemento, porque pareciera en la afirmación que hace Correa que todo es culpa del Estado. No, yo creo que hay una gran responsabilidad aquí del sector privado. El sector privado en Venezuela ha sido parasitario. El sector privado en Venezuela no ha avanzado lo necesario a pesar de los recursos. Y tú lo puedes ver en algunos elementos interesantes. Uno, ya lo daba, de esos más de 800 mil millones, lo que el sector privado desperdició. Luego, el tema de la inversión. El sector privado en Venezuela se acostumbró hasta no hace nada, por los datos que entregó la compañera Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta, Rodríguez Gómez, perdón, el Estado generaba el 98% de las divisas y el sector privado, hasta no hace nada, desde la década del 70 hasta ahora, solo generaba 2%. Pero en contraparte, el sector privado le quitaba al Estado Nacional que acusaba de corrupto, de ineficiente, de incapaz, le quitaba más del 65% de los ingresos. Y este es un Estado que financió a un sector privado y eso no existe, ¿no? Entonces es interesante las contradicciones porque tú ves a los sectores privados diciendo vamos a aperturar las leyes del mercado, pero durante mucho tiempo le dijeron a papá Estado, dame recursos. Pero un Estado, interesante eso, y me está dando una chuleta, pero yo no voy a caer en eso. Un Estado, tú estás justificando, digamos, al Estado como administrador de todo. Porque tú estás diciendo que el sector privado no funcionó. No, yo no estoy diciendo que el no Estado lo estás tiene que diciendo. ver todo. No lo estás diciendo. Lo que estoy diciendo, Wilmer, Me argumentó lo que no estoy sirvió para diciendo- nada y ahora me va a decir que no. No, pero Bueno, lo que te estoy digo diciendo eso. es que el Tiene Estado... ahora tiene un problema de otitis. La variante Responde que parece ahora. haber oído. Escúchame, te voy a responder. ¿Funcionó o no funcionó el que el Estado Hermano, haya apoyado al hermano, sector privado del 58-98? ¿Funcionó o no funcionó? escúchame. Eso fue lo que Hasta dijo el él. El sector 73, público amigo. le entregó recursos al sector privado, ¿sí o no? Y una pregunta, ¿no será que una parte del sector público estaba esperando que lo que le entregaba al sector privado Iba le también de regresara? regreso. Le regresara. Paso el ejemplo. Usted que pide un préstamo en un banco o en un Pongámosle no, nombre. no, 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 Pongamos, no, yo no me atrevo, no, yo es que no me conozco ninguno. No, una institución que financie créditos de cualquier tipo, para huequitos de ¿Cómo se regadera. llamaba este Pedro que era Para, banquero para, muy importante que fue para huequitos de regadera. Tinoco. Pedro Tinoco? Sí, pero imagínate tú, el que conozca a Tinoco, yo creo que ni los camarógrafos. No conozco. Ajá, pero yo entiendo de cualquier momento, quizás de ahora también.
Usted pide un crédito El camarógrafo lo conoce. en una Mira, institución. Mira, Ajá. Ajá. Ah, bueno, pero yo te Hagamos una estoy... encuesta, mira, acá él también lo conoce. ¿Tú conoces quién es? Pero Ajá, te da rapado. De pero dos, no, uno. pero está bien. Pero es que tema yo porque no te tema quiero de público nombrar privado. nada que sea rojo, ni que sea rojito, ni que trabajar No, en la pero Unidad yo te estoy Libertador, hablando de lo rojo y ni que rojito. PDVSamente te estoy hablando. Ajá. No te estoy hablando de eso porque no pongo nombre. No, ya Ni lo si- pondremos, Rafael Ramírez en la segunda parte. ¿Y ese era quién? Presidente de PES. Yo le di homenaje y todo, decirlo a todo el mundo. Pero bueno, eso no es lo que me ocupa. Yo me salvo porque yo fui uno No, de los que lo esa es enfrentó la en el gran Zulia. verdad, que nadie lo conoció. Es No, una no, gran... yo sí lo enfrenté y lo denuncié en el Zulia y a su ¿Cómo se articulador en el nota que- Zulia, José Luis Parada. Ahora nadie lo conocía, esa es la gran ventaja. no, sí Pero lo bueno, conocía. Ya vamos a hablar de eso. ya vamos a llegar allá. Usted pide un crédito en un sitio y te dicen, ¿cómo no? Se te va a dar, pero tienes que dejar algo en el café. O eso es mentira. O cuando usted tiene una factura en una empresa grande del Estado, no se te ha acercado nunca a decirte a alguien, coño, mano, tengo esta deuda. Son de 10 bolívares. Yo estoy dispuesto a dar 5, pero que me paguen mi cuestión. O al revés. Pero también te puedo decir o al lo revés mismo. te dicen. Te puedo decir mi te experiencia. están Yo cobrando fui 5. subsecretario de, No, de no, Educación pero- del Estado Zulia. pero es que no te- con Arias Cárdenas en el 96 manejaba un programa que por cada bolívar que ponía la gobernación, el Estado Nacional ponía Sí, 2 sí, y el pero, Banco Mundial pero es que no ponía estoy 3. hablando de historia de Venezuela. Y los primeros 15 estoy hablando días, de hoy, estoy hablando de hoy, banqueros jueves. se me acercaban, miren, profesor, ponga la cuenta Estoy en el hablando de banco hoy mío. jueves, estoy hablando de hoy jueves. Pero para decirte que no es por lo De la primera semana de sino noviembre. antes también. Hoy jueves. No, ahora vale, del primer mes aniversario. Del primer mes aniversario. Estoy hablando de ahorita, no de la historia de Venezuela, de Vamos al Huacaipuro. segundo tema. Porque probablemente Huacaipuro también daba créditos con comisión. No creo. Pero estoy hablando de ahorita. No creo, no de creo. ahorita. Bueno, Vamos al corte señores, y ya regresamos. yo le voy a decir algo. No, ya va, espérate un No. momentito. Ah, no Espérate, va, pero ya programa. espérate, Entonces. espérate un momento, quédense tranquilos. La valeriana funciona, tómatela. Escucha, tengo Eso que es ir. manzanilla. Debería Señores, comprarlo por puñete. si ustedes vieron la primera parte de este debate, de este programa, de este encuentro, tienen que ver la segunda. Y esto es precisamente mañana. Porque Esto vamos es la a tener inicial. nuevamente, esta es la primera parte, porque viene una segunda Mañana parte. son los giros. Y van a estar nuevamente José Gregorio Correa, de lo que ellos llaman la derecha. Ellos lo llaman la derecha. ¿Sí? Y el PSUV lo llama la derecha. O no lo llama la derecha. El único que no lo llama es Juan Romero. No, yo creo que eso Juan no es Romero va a estar también con nosotros mañana. Así que si hoy lo vieron, mañana va a estar mucho mejor. Gracias por haber estado con nosotros. Trae valeriana Esto que te es sirva. Sin Mentiras. Importante que la el compren equilibrio por- informativo por en favor, por ANTV. puñete. Un canal Puñete. para todas las voces. Entra- El Intravenoso. canal tiene la obligación de comprarle esto por cuñete. Nos vemos mañana. Y que sea buena, porque esa es chimba.